Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Tengo que reconocer que me siento muy a gusto hoy porque está con nosotros un querido amigo, un argentino que ha luchado mucho durante toda su vida en beneficio de la sociedad, de los argentinos, etc. Ha sido diputado nacional, ha reestructurado la ley de defensa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Fue ministro de Defensa de 3 presidentes, del doctor Alfonsín, del doctor de la Rúa y del doctor Duhalde. Estoy con nosotros acá para hablar de un tema del cual ninguno de nosotros prácticamente estamos hablando. Y la verdad es que a veces a lo mejor no produzca réditos electorales, pero que hace a la esencia, a lo fundamental de la vida de los países. Por eso el otro día lo escuché en la Academia de Ciencias Morales y Políticas que preside el ingeniero Solanet, y la verdad es que me causó una inmejorable impresión la exposición de mi querido amigo el doctor Horacio Jaunarena. Te quiero felicitar, Horacio, por lo que dijiste ese día. Hubo preguntas por todos lados y la gente nos dijo a los políticos ese día que nadie tocaba este tema que tiene una enorme trascendencia e importancia. Te agradezco que esté hoy aquí en Corrientes de Pensamiento. No, al contrario, es un gusto y creo que es parte del problema. Es decir, se trata de hacerle a la gente interesantes sus intereses. Exacto. Yo creo que tiene que haber un interés de la gente en la protección de su propia vida, de su propio territorio, de sus propios recursos naturales. Y bueno, esto tiene que ver con la defensa, que es un tema que, como vos bien dijiste, no aparece entre las prioridades. No. Y bueno, un poco de los que tenemos conciencia de la situación del mundo y de la situación de la región y de nuestro país, tenemos que tratar de que estos temas se divulguen, se conozcan y se origine un pensamiento adecuado a las circunstancias. Que no se le diga a la gente que todo esto está mal, al contrario. No. Qué mejor que defender lo nacional, la defensa nacional, como decías vos. Y ahí, ¿qué te parece? Creo que nos hace falta una nueva ley, ¿no? Creo que nos hace falta... Sí. Yo te dejaría que vos te expresaras con tranquilidad en ese aspecto. Que la que está es arcaica, vetusta, ya no tiene vigencia. Sin duda, la ley actual es una ley que se dictó en el año 87. Claro. Todavía estaba vigente la confrontación entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y los Estados Unidos. Todavía estaba vigente el muro de Berlín. El muro de Berlín, tal cual. Es decir, entonces la lógica de esa ley respondía a la lógica de este mundo que ya no existe. Ya no. Este mundo no existe más la Unión Soviética, no existe más el muro de Berlín. Los motivos que existían entonces hoy han desaparecido. No, y aparecieron otros. Es decir, claro. Aparecieron otras amenazas, apareció otra configuración del mundo, apareció el terrorismo con una capacidad de daño impensada. Así es. No olvidemos que después de todo eso volaron a la embajada de Israel y la AMI acá en nuestro país. En nuestro país. Volaron las Torres Gemelas en Torres Gemelas en Nueva York. Hoy está el Estado Islámico con una capacidad de destrucción enorme. Hoy tenemos 9 países que tienen armamento nuclear y tenemos que exigir seguridad para que un grupo terrorista no capture Esa es la otra palabra, la seguridad. Es la seguridad. Bueno, el tema de... Lo que pasa es que defensa y seguridad es prácticamente un mismo concepto. Es una misma cosa, es sinónimos prácticamente. Yo creo que, en definitiva, yo visualizo que la seguridad es como son círculos concéntricos. El primer deber de la Argentina es proporcionar seguridad a sus habitantes. Claro, que no la tenemos. Que no la tenemos. El segundo deber es proporcionar seguridad a la región. Y es una función indelegable del Estado, ¿no? Por supuesto. Entonces, en los dos contextos, en el de seguridad propia y en el de seguridad para la región, hay mucho que hacer desde el punto de vista de la defensa. Y eso es lo que no estamos haciendo. Y que, bueno,
sería interesante que nos propusiéramos hacerlo. Y uno de los temas es actualizar la ley de defensa. Bueno, ¿por qué vos crees que no se hace esa actualización? No se lleva a cabo. Está el Congreso, está... Es contradictorio. Fíjate vos que cuando discutimos la ley de defensa en el Congreso... Sí, cuando era diputado prácticamente nacional. se sancionó por unanimidad. Yo me acuerdo porque era ministro en ese momento. O era ministro. Y se sancionó por unanimidad de las fuerzas políticas. Después, siendo diputado, presenté la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas y también se sancionó prácticamente por unanimidad. Es decir, que el tema no interesa, pero hay posibilidad de hacer consensos cuando se ventilen esos temas. Y en el tema de la ley de defensa, lo que es fundamental es pensar el rol de las Fuerzas Armadas. Es muy importante el rol Porque de las Fuerzas Armadas. en este momento, en la Argentina, las Fuerzas Armadas solo pueden actuar en caso de un conflicto exterior frente a un ejército extranjero. Y la verdad es que el horizonte de conflictos te indica que el rol de las Fuerzas Armadas, la actuación de las Fuerzas Armadas, no tiene que estar en función de la agresión geográfica de donde vengan, Claro. sino de las características de la agresión. Exacto. Si vos tenés un ladrón que está en un motochorro, no vas a reprimir con las Fuerzas Armadas. Claro. Pero si vos tenés un elemento armado que te ataca con obuses, con morteros, no podés responder con gases lacrimógenos. Exacto. Entonces hay que adaptar las fuerzas a la realidad de este momento, cosa que todavía no estamos haciendo y que sería una buena idea a partir del próximo gobierno, porque evidentemente este gobierno tiene otros intereses. Sí, sí. Que nos ocupáramos de eso. Otro criterio, ¿no? Otro Ahora yo digo una criterio. cosa, querido Horacio. Además acá hay un tema que es fundamental. A lo mejor no hay conflicto entre los estados, por ejemplo, acá en la región sobre todo. Pero tenemos el tema narcotráfico, el tema de las mafias, porque esta es la verdad, que es un tema que preocupa indudablemente a toda la gente que piensa con sentido patriótico, con espíritu, con sentido humano, con amor a la vida, con amor a los seres humanos en definitiva. Porque Así antes que dirigentes, antes que políticos, somos ciudadanos y somos seres humanos. Exacto. Y bueno, el narcotráfico hay que enfrentarlo con el elemento más adecuado según la agresión con que se propine, ¿no es cierto? Claro. Pero un tema que a mí me preocupa mucho y que no se está prestando la suficiente atención, aparte de la represión que hay que hacerla, ¿no es cierto? El mundo que se viene es un mundo en donde va a haber cada vez más adictos. ¿Por qué? Sí. Porque la droga química, la droga Exacto. sintética está reemplazando a la droga tradicional, digamos así. La droga sintética es más fácil de producir, más barata y se comercia más fácilmente. Entonces acá lo que falta también es trabajar sobre el adicto, trabajar sobre la reinserción del adicto en la sociedad y trabajar también por la contención para que los 500.000 chicos que están en el Gran Buenos Aires y que ni estudian ni trabajan no sean víctimas del Paco y de todas esas cosas. 1.400.000 en el país. Bueno, perfecto. Esos chicos son víctimas de la adicción. Y el adicto es un hombre que lamentablemente ingresa en un terreno en donde no solamente se hace daño a sí mismo, daña a la sociedad. A la sociedad. ¿No es cierto? Entonces, fíjate vos, en la provincia de Buenos Aires hay 6 centros de rehabilitación del adicto, no anda ninguno. Ninguno. O sea, el adicto de la provincia de Buenos Aires no tiene un lugar en donde rehabilitarse. No hablemos de la política de contención, que no existen. Entonces, hay que poner mucho el acento en la oferta, reprimiendo la oferta, pero también fundamentalmente poniendo la atención en el adicto actual y en el adicto futuro. En la prevención también, ¿no? La prevención, Totalmente. que es contención, trabajo, educación y todo esto que no se hace. Si no, la teoría del hecho consumado, el que ya es adicto, sacarlo de allí es prácticamente muy difícil. Exactamente. Acá ha estado, por ejemplo, varias personas, entre las cuales, por ejemplo, estuvo el doctor Calina, un día que un experto, hace 50 años está en esto, y hablaba que el que entra en este tema es difícil. Es muy difícil. Y tiene consecuencias nefastas para Totalmente. su vida, ¿no? Pero es mucho más difícil, sobre todo si los institutos de rehabilitación no funcionan. Bueno, Entonces, bueno, eso es tremendamente complicado, ¿no? Acá hay una terrible
diferencia entre el discurso y la realidad. Exacto. Un discurso que habla y se llena la boca de la lucha contra el narcotráfico y una realidad en donde no se ocupan del adicto, no se ocupan del futuro adicto, digamos así, y no se ocupan de la rehabilitación. Y los políticos, según ese día que yo lo viví, estuve presente, tuve el honor de escucharte, toda la gente que opinó dijo que los políticos, que los candidatos nunca se ocupan de este tema. A lo mejor no produce réditos políticos inmediatos, pero yo creo que acá, por encima del rédito político, tenemos que ver por la vida, por la salud, por las personas, por la gente, por el bienestar general, en definitiva. Sin duda, sin duda. La verdad es que muchas veces... La verdad que yo me sentí un poco responsable del error también y de la omisión. Por eso te decía vos después que quería que lo difundiéramos a todo este tema, porque es fundamental. A veces los políticos somos un poco hijos de la urgencia, ¿no? Exacto. Vemos cómo sacamos un voto más a veces antes que pensar en el mediano o largo plazo. Sí, ¿no? y bueno, y el tema de defensa tiene algo que ver con eso. Sí. Porque a veces vos cuando hablas de defensa te sentís como si fuera un vendedor de seguros. Exacto. Entonces, porque vos tenés que presentarle a la gente que tiene que gastar para defenderse y a lo mejor nunca le pasa nada. Pero si no gasta para defenderse y le pasa algo, después ahí, claro. ahí pasa el problema. Ahí hizo falta el seguro. Así que a veces uno siendo... No, yo digo que hay dos tipos de políticos, querido Horacio. El que piensa solamente en el presente, el que ve cómo llega a la elección sacando un voto más, o varios votos más si se puede, y el otro que piensa en el mediano y largo plazo, que es el hombre Estado, es decir, las futuras generaciones, que a veces dice cosas que a lo mejor no le caigan bien a la gente, a la sociedad, diremos, pero que cuando toma una decisión sabe las consecuencias que esta decisión va a producir. Sí, yo creo Pocho, que la diferencia entre el populista y el verdaderamente que quiere progreso, el populista, por vivir el puro presente, se come el futuro. Exacto. Es lo que pasó con este gobierno. Exacto. Perdimos el abastecimiento energético, perdimos los lugares como abastecedores de carne del mundo, perdimos los lugares en abastecimiento de cereales. Nos gana Paraguay. Estamos sin desmerecer. Se ha hecho la inflación, el gasto público, ¿Pero por qué? Porque se comió inversiones genuinas, vos que sos un hombre de empresa, que también conocés el tema. Exacto, ¿por qué? Porque por vivir el puro presente se comió en el futuro. Exacto. Y así nos hemos devorado lo que era de nuestros... Y hay otro tema que no lo tocamos todavía, que creo que tiene que ver, bueno, vos hablaste al comienzo, ¿no? Que es nuestra inserción en el mundo. Y bueno, en un mundo globalizado, competitivo, en el cual tendríamos que tener vigencia y participación y protagonismo, ¿no? Juan 23 hace ya bastante tiempo, medio siglo, dijo, en el mundo nada está lejos, nada es ajeno, nada no nos importa. Es decir, quiere decir que te guste o no te guste, estás en este mundo. Lo único que podés discutir es cómo te insertás. Claro. Punto. Si no te insertás como vos querés, te van a insertar de alguna manera. De alguna manera. Así que... Y hoy tenemos la inmensa suerte de tener un santo padre que es argentino. Así es. Que lucha por los que menos tienen, que trabaja intensamente, que tiene coherencia en su accionar, porque el Papa Francisco es el mismo cardenal Bergoglio que tuvimos en la Argentina. Sin duda. Que busca el bien común, que busca la paz, que busca el espíritu solidario, que busca el bienestar general, en definitiva, ¿no? Sin duda, si yo tuviera que pedirle algo a los argentinos, le diría que lo dejen tranquilo, porque yo creo que es como una especie de procesión a sacarse una foto con el Papa, y la verdad que el Papa tiene muchas cosas que... Tuvo razón ahora en decir, no quiero hablar más con los políticos. Sí, por supuesto. Dejémoslo tranquilo el Papa. Dejémoslo que trabaje como lo está haciendo hasta ahora. Exactamente. Ahora, otra cosa que vos también planteabas ese día es el tema de el individualismo, ¿cómo te decir? El personalismo, para ser concreto,
y no la defensa de las instituciones. Exactamente. Pues las que Bueno, tienen que funcionar en serio son las instituciones. La institución está compuesta por hombres. Vos fuiste ministro y Sí, sabés cómo es el tema, fuiste legislador. sí, Esto creo que es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? yo creo que sí, yo creo que ahí hay un problema, que es un problema de los argentinos. Es decir, Es un individualismo exagerado el de los argentinos. sí, Tenemos ese defecto. yo te diría que, mira, si nosotros tenemos un vicepresidente Sí, que está cobijado por la presidente y que tiene el domicilio en un médano, el problema no es de Vudú ni de la presidenta, el problema es de los argentinos que lo admitimos. sí, Si nosotros tenemos un señor que crece en las encuestas porque se casa con Jessica Sirio, el problema no es el problema es de los argentinos que nos permitimos ese crecimiento. Entonces yo creo que mirando al gobierno tenemos que mirándonos un poco nosotros mismos a ver lo que hacemos y lo que no hacemos. totalmente. Totalmente, yo creo que por ahí tenemos que empezar. Yo creo Tenemos sí. que hacer un examen de conciencia, ¿no? Sí, yo creo Tenemos que sí. evaluar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos que hacer. Y yo creo, Horacio, no sé si vos pensás lo mismo, que a la sociedad hay que decirle las cosas como son. Yo creo que no hay que decir una cosa en la campaña y otra cosa después que fuiste electo. No, sin duda. Y la responsabilidad de la sociedad es a veces, el error en el que incurre, es no exigirle rendición de cuentas a los que elige, a los mandatarios, a aquellos que han votado, diremos. Sí, yo creo que la sociedad muchas veces está eclipsada por alguna bonanza económica ficticia. Entonces, así Pan como- para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Entonces, mientras la cosa hoy le va más o menos bien, y bueno, el gobierno saca mayorías como el 54% de los votos, nadie piensa en lo que va a pasar, piensa en lo que está viviendo, y bueno, una responsabilidad nuestra también es que no le hacemos ver lo que nos pasa, ¿no es cierto? O lo que nos espera. Así que, Totalmente. bueno, Ahora tenemos casi un año de la elección, Horacio. Menos de un año. Porque las alianzas culminan en junio. Las pasos son en agosto y las elecciones son en octubre. sí. ¿Cómo ves vos esto de los candidatos? ¿Hay proyectos? ¿No hay proyectos? Una de las imputaciones que se hace es que acá queremos ser candidatos, a veces decimos cosas que después no vamos a poder cumplir. Yo creo que hay que sincerarse, hay que tener valentía, hay que tener un proyecto de país. Así es. Y yo creo que si nos inspiramos, el mejor proyecto de país que podemos tener es ajustarnos estrictamente a la Carta Magna, a la Constitución Nacional. Yo creo que hay dos proyectos de país, aquellos que A ver. queremos vivir ajustándonos a la Carta Magna y aquellos que quieren vivir, bueno, con una justicia dependiente, haciendo lo que quieren con las leyes, etcétera. Ese es el primer enfrentamiento. Transgrediendo las normas Exactamente. vigentes. Entonces tenemos que ver en claro que lo que se discute en el año que viene es en qué país queremos vivir. Claro. Y lo primero que hay que hacer es armar una fuerza lo suficientemente importante como para derrotar a aquellos que quieren vivir al margen de la Constitución. Primero. Segundo, no se trata de ganar una elección, No, se no, no, trata no. de gobernar después. Ah. Y vos tenés que armar una fuerza política lo suficientemente fuerte, no solo para ganar la elección, sino para gobernar después. Y para este sistema no te alcanzan las propuestas individuales de lo que hay en este momento. Exacto. Hay que trabajar mucho para armar alianzas más trascendentes, más importantes, con Más mayor- sólidas, ¿no? más sólidas. Más consistentes. digamos. Exactamente, y eso se logra, yo creo, por lo menos en mi opinión, si en vez de discutir si Macri, si Massa, si Sanz, el que fuera, esa discusión la dejamos por un rato y nos ponemos a discutir sobre propuestas de política de educación, salud, inseguridad. Política defensa. exterior, política Exactamente. de defensa nacional. Entonces, armemos primero los consensos, De lo que estamos hablando hoy, de defensa nacional. armemos los primeros consensos sobre todo eso, y bueno, después discutamos quién lleva la O bandera. sea que en ese aspecto, yo soy optimista con respecto a lo siguiente. Si es que nos decidimos a hacer esto, lo que nos cuesta a los argentinos es esto. Es decir, son más las... Porque si nos ponemos a analizar con frialdad el tema, son muchas más las cosas en las que coincidimos Pero por supuesto. que en las que discrepamos. Pero Pero por está ese individualismo, esa mezquindad, porque hay políticos que a la mañana te dicen una cosa, a la tarde otra y a la noche otra. Y yo he visto estos días y he quedado sorprendido por algunas manifestaciones. Parece que hubieran vivido en otro mundo.
Entonces lo que yo creo que a la gente lo que le hace falta es que seamos coherentes. Lo que dijimos hace tanto tiempo, lo sigamos diciendo ahora, ayornado, actualizado, modernizado, como vos quieras. Y lo otro es que respetemos el sistema republicano de Eso gobierno. Es lo primero. A rajatabla. Lo primero hay que sentarse, los que quieren respetar el sistema republicano y los que no. Los que tienen que respetar el sistema republicano, que consensúen políticas en determinadas áreas y entonces te salvás de aquello que se dice una cosa un día y se hace otra el otro día. Si vos tenés un equipo de políticas consensuadas entre los principales candidatos, vas a tener la certeza de que se van a llevar adelante y que vas a tener gobernabilidad porque vas a tener atrás la fuerza política para hacerlo. ¿Sabes lo que pasa, Horacio, querido? Hay algunos que yo también me equivoqué muchas veces, vos te habrás equivocado también, porque somos seres humanos, pero lo importante es que reconozcamos que nos equivocamos. Pero escucho a veces a alguna gente que parece que en la vida han cometido un error, que son perfectos y son seres humanos, en primer lugar. Sí. Y en segundo lugar, digo con asombro a veces, por los medios, por lo que fuere, manifestaciones de cierta gente que actuó en un sentido y que hoy están denunciando lo mismo que hicieron en su momento. Es decir, yo creo que si uno se equivoca, tiene que tener la humildad necesaria para enmendar el error que cometió, pero tiene que decir, yo lo que hice no estuvo bien, me equivoqué en esto, cometí un error, quiero hacer una cosa distinta. Exactamente. Bueno, eso es en parte, el gobierno tiene mucha responsabilidad en eso. Sí. Porque se está escribiendo una historia segmentada, fraccionada, según la cual todos los males lo hicieron algunos y nadie hizo el resto, y esa es una historia que no sirve, porque no sirve como aprendizaje. Entonces, si vos ocultás un pedazo de la historia deja de servir como lección, ¿no es cierto? Entonces yo cuando veo cómo se cuenta la historia de nuestro pasado y veo que los jóvenes de hoy reciben como héroes a tipos que tienen bastante responsabilidad en todas las desgracias que se cometieron, yo digo, bueno, acá hay un pedazo de la historia que se está contando mal y como consecuencia de eso no va a haber no estamos generando los anticuerpos para que nunca más la violencia se vuelva a presentar entre los argentinos. Y como última pregunta, porque se nos fue el tiempo, yo te digo, ¿vos no crees que también nosotros en la oposición cometemos errores? Como, por ejemplo, lo que decía de notoria en la academia, que nunca tocamos el tema de defensa nacional. Por ejemplo, y digo otra cosa, a veces también los medios, hay que reconocer, por ahí nos equivocamos, y le damos la cabeza a la gente diciéndole que todo esto que tiene que ver con la seguridad, con la defensa, no sirve para nada. Y creo que esto es un enorme daño que le hacemos a la sociedad. Y por último te pregunto, yo creo que si estamos recorriendo un camino que no es el mejor, tendríamos que hacer un examen de conciencia para decir, no, este no es el mejor camino para la gente. Tenemos que tratar de recorrer entre todos, cualquier partido que fuéramos o pertenezcamos, un camino distinto que nos lleve a un futuro de grandeza. Sí, yo creo que con humildad tratar de ver en dónde nos encontramos en todas estas políticas fundamentales y sobre todo a la gente que piense. En un mundo que tiene sed tenemos una de las reservas de agua más importantes del mundo. En un mundo que tiene hambre tenemos la cuarta pared del mundo como productora de alimentos. En un mundo que tiene hambre tenemos una riqueza ictícola extraordinaria. Bueno, hagámonos cargo. Te agradezco enormemente y te felicito por esta tarea que estás haciendo. Que creo que es una tarea de abrir los ojos a la realidad y el corazón a la verdad y a lo que la gente quiere. Bueno, creo que en esta tarea de abrir los ojos también tenés mucho que ver vos con este programa. Bueno, yo te agradezco mucho, querido Horacio, y seguimos charlando y conversando de este tema. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Qué promocionan? Nada, vamos. ¿Hay algo gratis, Viromes? No hay nada. Más o menos. Va Diana. mejorando. ¿Sabés que yo le decía a Claudia
Que el flaco este debe ser la única persona en todo el shopping que recorrió más kilómetros que ella. Corrió más que el ¿Qué? flaco. Y no transpira, ¿eh? ¿Por qué voy a transpirar si pago todo con Quiero? Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. En esta Navidad, dibujemos una sonrisa en el rostro de miles de familias. Subí tu estrella a nuestro árbol interactivo y apoyá a Fundaleu en la lucha contra la leucemia. Entérate cómo participar de una estrella por una sonrisa en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Tenemos que seguir conversando, dialogando y hablando de estos temas con una persona como es mi querido amigo Horacio Jaunarena. Y yo de todo lo que hablamos, es decir, la defensa nacional, tema de la droga, de la mafia, etc., rescato que esto podemos erradicar interpretando mucho lo que dice el Santo Padre. Espíritu solidario, paz, no se dejen robar la esperanza. Y eso lo vamos a lograr en tanto y en cuanto, como hablamos con el doctor Jaunarena, de buscar el consenso. Después veremos quién puede comandar o conducir este proceso. Armar equipos de trabajo serios, técnicos, que conozcan los temas en profundidad. Creo que esa es nuestra obligación, nuestro compromiso con la sociedad. Hagamos esto, que estaríamos trabajando en grande, con sentido constructivo, en favor de los 40 y tantos millones de argentinos. Esa es nuestra obligación. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.